Bueno, muy bien. Espero que estén todos bien y vamos a hablar de la maldición de la dimensionalidad, algo muy famoso en Machine Learning, ¿sí? Eh, en donde lo que dice este lema, ¿sí? O esta frase es que no todos los algoritmos funcionan bien en cualquier cantidad de dimensiones, ¿sí? Esta es la llamada maldición de la dimensionalidad. Esto que vamos a mencionar ahora hay que tomarlo con bastante cuidado. Analicemos esto. Los índices espaciales para KNN sabemos que tienen problemas, ¿sí? Si tratamos de armar un KD-tree para KNN, cuando la cantidad de dimensiones no es pequeña, sabemos que un KD-tree es igual o peor que una simple búsqueda por fuerza bruta. Lo mismo ocurre con los quad trees, los R-trees, los ballpoint trees, los BP trees, los vantage point trees y otros índices. Y de todos estos, los BP trees son los que suelen funcionar mejor, en donde lo que elegimos es un punto al azar como vantage point y definimos luego un radio alrededor de él y vemos cuáles son los vecinos que están dentro de ese radio y los vecinos que están fuera, ¿sí? Bien, ¿qué sucede entonces? Si la cantidad de dimensiones es muy grande, cuando la cantidad de dimensiones es muy grande, la distancia entre dos puntos cualesquiera converge, ¿sí? Esto parece ser un grave problema, ¿no? Es como que todas las distancias son iguales si tenemos muchas dimensiones. Esto suponiendo que nuestros puntos están en una cierta hiperesfera, cuando la cantidad de dimensiones tiende a infinito, todos los puntos en esa hiperesfera están a igual distancia. ¿Por qué? Porque todos los puntos están en la superficie de la esfera, están en las esquinas del hipercubo que define la dimensionalidad que tenemos del set de datos. Bien, entonces, ¿cómo se relaciona esto con KNN? ¿Funciona mal KNN en muchas dimensiones? Y este es la dimensionalidad del problema que tienen los KD-trees. No, la respuesta es no. KNN en general no funciona mal en muchas dimensiones por el simple hecho de que los datos con los cuales nosotros trabajamos no se distribuyen de forma uniforme en el espacio, ¿sí? El problema de la dimensionalidad, la convergencia de las distancias, es cierto cuando los puntos se distribuyen de forma uniforme en el espacio. Si esto no sucede, ¿sí? Las distancias son estables. Entonces KNN no tiene el problema de la maldición de la dimensionalidad. Lo que tiene KNN es un problema de performance para calcular las distancias. Y esto es muy distinto a hablar de la maldición de la dimensionalidad, ¿sí? Volvemos a algo de lo cual ya habíamos hablado cuando vimos el teorema de NFL, ¿sí? Los problemas de Machine Learning que tenemos no son problemas que se construyan con datos al azar, ¿sí? Nuestros datos no son random, y eso es lo que llamamos la bendición de la no uniformidad, ¿sí? Que es lo que contrarresta la maldición de la dimensionalidad. Esto es algo que es muy importante. Fíjense que estos serían datos al azar, ¿sí? Datos distribuidos uniformemente, en este caso, en un cubo tridimensional. Para más dimensiones, en el hipercubo de n dimensiones que tengamos. Nunca trabajamos con estos datos. ¿Por qué? Porque estos datos no tienen ningún sentido. ¿Qué pueden representar estos datos? Nada, ¿sí? No hay problemas de Machine Learning que tengan sentido en donde el set de datos lo podemos construir al azar. Como los datos no son random, entonces tienen algún tipo de patrón, ¿sí? Y esto nos lleva al concepto de manifold, ¿sí? El concepto de manifold está muy relacionado con lo que es la hipótesis del manifold. Un manifold es esta variedad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este rollo tridimensional, que lo vemos en 3 dimensiones, en realidad si lo aplanamos, los datos están en 2 dimensiones, ¿sí? Porque los puntos rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules y demás, tienen a sus vecinos perfectamente representables en 2 dimensiones, ¿sí? Porque esto es como una tira de papel que la hemos enrollado en 3 dimensiones, pero esa es una representación ficticia de la verdadera dimensionalidad de los datos, que en este caso es en 2D, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice la hipótesis del manifold? Dice que cuando tenemos un set de datos en d dimensiones, en general este set de datos en d dimensiones oculta un manifold de menor cantidad de dimensiones que está oculto en esos datos. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos preguntarnos en cuántas dimensiones está un perro salchicha. ¿Sí? Y esta es una pregunta que parece absolutamente descabellada, o podría darles la impresión de que a quien está esto narrando le está sucediendo algo. Pero tiene sentido, porque ¿cómo definimos un perro salchicha como un vector? Deberíamos tener datos como cuál es su color, su altura, el tamaño de las orejas, la posición de la nariz, la edad del perro, los distintos colores del pelo y demás. Pero la cantidad de datos, los grados de libertad que tenemos no son infinitos, ¿sí? Hay cosas que claramente no pueden representar un perro salchicha, ¿sí? Si la altura es mayor a 1 metro, no estamos hablando de un perro salchicha, sino de otra cosa. Entonces, la verdadera dimensionalidad del perro salchicha depende de cuáles son los grados de libertad que tenemos para definir un perro salchicha de forma perfecta. En este caso, en esta espiral, tenemos puntitos que pueden ser círculos o cruces y están en 2 dimensiones, pero si desarrollamos la espiral, nos damos cuenta que la dimensionalidad intrínseca de este set de datos es 1, ¿sí? Todos los puntos están sobre una línea simplemente desarrollando la espiral. ¿Cómo sabemos esto? Porque si desarrollamos la espiral, los puntos que eran vecinos unos de otros siguen siendo vecinos en una sola dimensión. Entonces la verdadera dimensionalidad de este set de datos es 1. A eso lo llamamos la dimensionalidad intrínseca del set de datos. De esto ya se habló cuando se vio la reducción de dimensiones. ¿Cuál será la dimensionalidad intrínseca de MNIST? En MNIST las imágenes son imágenes de 28 por 28. Entonces aparentemente tenemos 764 dimensiones. Pero eso es excesivo, ¿sí? Porque por cada dígito no hay 764 grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad por cada dígito? Y son las distintas formas de escribirlo, ¿sí? El 1 puede ser con patita abajo o sin patita abajo, puede ser inclinado más o menos, puede tener la patita de la izquierda del 1 o no, ¿sí? Pero no hay muchas variaciones más que eso. En el 2 puede ser con o sin el rulo, ¿sí? Pero la cantidad de grados de libertad que tenemos no es tan alta. En general, lo que se ha logrado comprobar es que más o menos hay unas 20 y tantos grados de libertad que permiten definir todas las formas de representar cada dígito. Bien, entonces algunas conclusiones que tenemos que sacar acá es que los datos siempre tienen pocas dimensiones, que clasificar es equivalente a separar estos manifolds que están entremezclados en un cierto espacio y que es difícil aprender cuáles son la dimensionalidad intrínseca de los datos, ¿sí? Los algoritmos que vimos para reducción de dimensiones entonces son importantes a veces para evitar la maldición de la dimensionalidad, seguramente para lograr mejor performance, para mejorar los resultados de un algoritmo a veces y obviamente para visualizar los datos, ¿sí? Este es un resumen de algunos de los algoritmos que vimos para reducir dimensionalidad. Muy bien, con esto terminamos entonces nuestro tratamiento de cuál es la relación entre KNN, la maldición de la dimensionalidad y la dimensionalidad intrínseca de los datos.